Hola, soy Lisardo Recio, Product Manager de Prismian y vamos a hablar sobre cables para instalaciones fotovoltaicas. Tipos, cálculos, normativa actual y futura. Vamos a intentar tocar todo aquello que pueda ser interesante para resolver las dudas al respecto de lo que son las instalaciones fotovoltaicas. Prismian es un fabricante de cables líder mundial en cables de energía y comunicaciones. Estamos en todo tipo de proyectos, incluso enlaces de alta tensión, tendidos submarinos. Yo creo que es una marca muy reconocida, con 30.000 empleados en todo el mundo, 108 fábricas, presencia física en multitud de países en los 5 continentes. Bien, empezamos con el índice. La situación reglamentaria actual y prevista, ya que es inminente la entrada de una modificación del reglamento para baja tensión. Eh, Combinando lo que es esta nueva normativa, hablaremos de instalaciones de autoconsumo, ¿vale? Particularizando el caso del cálculo de una instalación de 5 kilovatios, tanto el lado de continua como el lado de alterna. Y luego hablaremos de las plantas fotovoltaicas, los tipos de cables, la nueva gama de cables sostenibles y SENS, cálculos para cables en grandes plantas fotovoltaicas, lógicamente ya se trata de otro tipo de cálculos, y bueno, terminaremos repasando cables y accesorios para media tensión, ya que somos proveedores de todo tipo de cables y también accesorios eléctricos para sistemas fotovoltaicos. Bueno, empezamos con la situación reglamentaria, damos un repaso a lo que ha sido el reglamento. En 2002, bueno, se publicó el Real Decreto 842/2002, que es el origen del reglamento actual, pero este reglamento ha sufrido una serie de modificaciones en el tiempo, ¿no? Aquí están recogidas. La primera fue el Real Decreto 560/2010 sobre la ley Omnibus. Luego el Real Decreto 1053/2014, que incluía la ITC 52 sobre infraestructura para recarga del vehículo eléctrico y modificación de, bueno, pues de la ITC 02, 04, 05, 10, 16 y 25. Es decir, unas pequeñas modificaciones ya que se publicaba un Real Decreto con modificaciones. En el 2019 aparece una nueva modificación para el autoconsumo, la resolución del Ministerio de Industria renovando la ITC 02 sobre la colección de normas de referencia del reglamento. Más tarde, el Real Decreto 542/2020 modifica el artículo 14, este que afecta a las especificaciones de las empresas suministradoras de electricidad, así como alguna modificación en la ITC 4 y en la 52 del vehículo eléctrico, de la recarga del vehículo eléctrico. Más tarde se modificó en 2021 el artículo 2, ¿vale? Sobre el ámbito de aplicación del reglamento. Algo muy importante, por ejemplo, decir que las modificaciones a instalaciones que existían previas a la puesta en servicio deben ser afectadas por el reglamento en la parte modificada. Es importante ver ese artículo 2, ¿vale? Y también se modificó la ITC 3 y ya lo último, bueno, pues la modificación del artículo 25, algo así como algo de reconocimiento mutuo entre países a efectos comerciales, sobre todo. No es algo muy relevante, pero sí es algo de comercio, ¿no? Y ha sido esa última modificación que pone 2003, pero cambiaremos. Es 2023, lógicamente por cronología 2003 está equivocado. Bien, este texto actualizado estaría en este enlace. Desde este enlace pueden descargar el Real Decreto, o sea, el reglamento actual, ¿no? Es decir, el Real Decreto 842/2002 sufrió una serie de modificaciones. Bueno, es cuestión de ir a mirar cada Real Decreto. Bien, para eso el Ministerio nos ha hecho el documento entero y en este enlace que tenemos aquí se puede descargar el reglamento actual, es decir, cómo estaría a día de hoy después de todas esas modificaciones que hemos visto ha sufrido. Y a la vista tenemos una modificación del reglamento, ¿vale? El Ministerio de Industria está en ello y se va a hacer una modificación, pero de la tercera parte del reglamento. Es decir, este nuevo reglamento no vendrá de una sola vez, sino vendrá en 3 partes, ¿no? Esta primera parte, en principio, estaría prevista como para el 1 de julio de este 2025 o 2 de enero de 2026. Esas serían las fechas previstas, donde se van a modificar, insisto, una tercera parte. Esa tercera parte incluye pues, las instalaciones de enlace, las redes de distribución, incluiría también la ITC 40 de instalaciones generadoras de baja tensión y sobre todo, y lo que más nos importa a efectos de este webinar, la ITC 52 sobre sistemas para corriente continua. Esa sería una ITC que aparecería y que intentaría sobre todo pues un poco aclarar
todo lo que serían instalaciones específicamente fotovoltaicas, sobre todo este tipo de instalaciones, aunque, insisto, es para todos los sistemas de corriente continua. Esto está en fase de borrador ahora mismo, ¿no? Pasó a, a ser público para, bueno, pues para recoger todas las sugerencias que pudiera haber. Se está terminando de elaborar, entendemos, y en cualquier caso ese borrador figura en este enlace que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, y en base a ese borrador que tenemos, pues nosotros hablaremos sobre lo que se prevé para las instalaciones fotovoltaicas. Cuando sea oficial, pues ya se verá, pero en principio está muy basado en una norma y al estar muy basado en una norma, pues es lógico que haya que creer que no vaya a haber unos cambios demasiado significativos. Bien, bueno. Repasando entonces en lo que afectaría a las instalaciones fotovoltaicas, tenemos una ITC 40 vigente actualmente del Real Decreto 842/2002, más bueno, esa modificación que vimos que se hizo después, es decir, en el reglamento consolidado tenemos la ITC 40 que sería la que habría que seguir para las instalaciones fotovoltaicas tal cual, ¿vale? Lo que ocurre que es verdad que es una ITC que no está específicamente diseñada o no está muy pensada para instalaciones fotovoltaicas, de ahí que se generan muchas dudas y sí ha sido bueno recurrir a la norma de instalaciones fotovoltaicas que sin ser de obligada aplicación es lógico que esté bien como referente técnico. Pero a efectos legales tenemos la ITC 40 sobre instalaciones generadoras para baja tensión. Posteriormente nos aparecerá la ITC 53. Cuando aparezca esta ITC 53, la 40 también será renovada, ¿vale? Por lo tanto, habrá una nueva 40. Y como se trata de sistemas de corriente continua, pues es fácil entender que esta ITC 53 ahora va a tratar la parte de continua y del inversor en adelante, es decir, el sistema en alterna, la parte de alterna, estaría recogido en la ITC 40. Así tenemos todo el sistema cubierto. Nueva ITC 40 para la parte de alterna, inversor aguas abajo, para la parte de continua, ITC 53, nueva ITC 53. Vale. Y recordar que esta ITC 53 está muy basada en eso, en la UNIHD 60364-7-712 específica para sistemas de fotovoltaica, ¿no? En esta norma, como podemos ver, está el sistema completo, es decir, no solo se trata la parte de continua, sino también la de alterna, ¿vale? Si bien, insisto, la 53, como es de continua, ha extraído casi literalmente, se puede decir, los textos de la parte de continua. Bueno. Una vez conocido la situación reglamentaria actual y que se prevé futura, pues entramos en la parte práctica. Para lo que son instalaciones de autoconsumo, Prysmian tiene el cable Afumex Sun, un cable especialmente diseñado para estas instalaciones, en las cuales, bueno, pues domina lo que tenemos puesto en negrita, ¿no? La clase de reacción al fuego, ¿no? Las instalaciones fotovoltaicas, bueno, pues no son una instalación más, están a la intemperie, son instalaciones generadoras, no receptoras, y bueno, el tema de la reacción al fuego es algo bastante importante, ¿no? Lo cual hace que tener una muy buena reacción al fuego, lo más parecida a lo que pueda ser un pública concurrencia, como puede ser CCA S1A D2A1, que damos en nuestro Afumexun, sería lo idóneo, lógicamente. Estamos hablando de instalaciones que, bueno, no olvidemos, son generadoras, no son fáciles de extinguir los incendios en caso de que se produzcan, porque, bueno, porque tenemos unos módulos que están expuestos a la acción solar, no podemos apagar el sol, no podemos tapar los módulos, es decir, es muy importante tener una buena reacción al fuego y por eso disponemos de este cable Afumexum, que tiene la máxima transparencia de humos. Ojo, esto sí que es una ventaja al respecto de cualquier cable, una ventaja competitiva, más de un 80% de transparencia de humos en caso de incendio. Y clase CCA S1A D2A1. ¿Vale? Por otro lado, lógicamente, el cable tiene la resistencia medioambiental, cumple ensayos mecánicos, eléctricos, químicos y de fuego, es de doble aislamiento, como se exige para el lado de continua. El conductor es de cobre estañado, lo lógico de los cables de referencia en este tipo de instalaciones, basados en la EN 50618, es decir, cumpliendo la EN 50618, norma de referencia europea y de referencia en la ITC 53 y la IEC 62930, norma de referencia mundial. Máxima tensión asignada de 1,8/1,8 kilovoltios en continua. Es un cable sostenible de producción regional, ¿no? Y tiene una elevada resistencia al agua AD7. Seguimos adelante con un caso práctico. Bueno, vamos a suponer que tenemos una instalación fotovoltaica donde hemos elegido estos módulos fotovoltaicos.
con estas características, una potencia nominal de salida máxima de 450 vatios, tensión del punto de máxima potencia 41,5, intensidad del punto de máxima potencia 10,85, aunque a efectos de cálculo, y luego veremos el por qué, la que se toma es la de cortocircuito, que es solo un poquito superior, 11,60 en este caso, y la longitud de las líneas de cada string, 18 metros para nuestro caso, ¿vale? Para el cálculo de la caída de tensión. Ponemos el asterisco para matizar que la longitud debe ser la longitud del cable, del polo, hasta el módulo más alejado del inversor, ¿vale? Porque siempre habrá uno que esté más cerca, otro más lejos. ¿Qué longitud cojo? Pues, lógicamente, la más prolongada, ¿no? Para calcular la caída de tensión correctamente. Bueno, seguimos adelante, entramos ya en la parte de lo que es la futura ITC 53. Aquí veréis reflejado que bueno, he incluido tanto cuando se refiere a la ITC 53 como a la norma, ¿no? Y recordar que está en ambos casos incluido, ¿no? Ponemos la numeración de la norma, pero decir que viene la ITC 53, pero también en la norma de referencia, ¿vale? Y en cada caso iremos diciendo si viene en uno, en el otro o en los dos. En general veréis que es en los dos, ¿vale? Bueno, tipos de canalizaciones, los cables en el lado de corriente continua deben seleccionarse e implementarse de manera que se minimice el riesgo de fallos a tierra y cortocircuitos. Este se debe conseguir utilizando cables unipolares con cubierta no metálica o conductores aislados, pero ya estos deberían ir en tubos o canales aislados individualmente. Esto se aclara que nunca se deben dejar sobre la superficie del techo, lógicamente, directamente ahí nunca, ¿vale? Siempre deben ir adecuadamente canalizados, tubo, canal protectora, bandeja, ¿vale? En cualquier caso, la norma EN 50618, esto lo dice expresamente, describe los cables destinados a ser utilizados en el lado de corriente continua de los sistemas fotovoltaicos. La mejor manera, lógicamente, es tender a los cables fotovoltaicos, es utilizar este tipo de cables, que es lo que nos dice que es lo que está aceptado, que son cables que tienen conductor de cobre estañado para evitar que la corrosión les afecte, tienen doble aislamiento, porque estamos en el lado de una instalación generadora y así se exige en esta ITC 53 y en la norma de referencia, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de cosas, resistencia a los rayos ultravioleta, es decir, estamos hablando de que es un cable especialmente diseñado para instalaciones fotovoltaicas y por eso es el que se elige siempre. Bueno, nosotros hemos elegido el cable tipo AFUMES-SUN, estamos hablando de una instalación de autoconsumo fotovoltaico, por lo tanto esa clase de reacción al fuego, CCAS1A D2A1, pues es algo que debe dominar, aparte de no renunciar a ninguna de las propiedades de un buen cable fotovoltaico según la EN 50618, que es la norma de referencia como hemos visto. La colocación de los paneles, bueno, la de los conductores, pues debe ser de tal manera que minimicemos los bucles, ¿no? De alguna manera, si nosotros ponemos así, intentamos que los cables vayan pues lo más acercados posibles, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues reduciremos los bucles. Si hubiéramos conectado por aquí fuera, perdón, si hubiéramos conectado por aquí fuera, pues tendríamos bucles en cada uno de los circuitos muy grandes. En caso de que caiga un rayo, pues evidentemente la tensión inducida va a ser más alta, el daño eléctrico va a ser mayor. Entonces, queremos evitar todo esto, ¿no? Como nos dice tanto la norma como el borrador de la ITC 53. Como aquí reflejamos el apartado de la norma en la que lo dice. Más cosas. Bueno, en el lado de corriente continua debe aplicarse una de las siguientes medidas de protección. Aislamiento doble o reforzado o muy baja tensión, ¿vale? Nos están hablando de que una de esas dos cosas tenemos que aplicar para, bueno, proteger frente a contactos indirectos, ¿vale? La muy baja tensión, pues evidentemente te limitaría mucho la tensión, no es muy normal, ¿no? Por lo tanto, nos iremos a aislamiento doble o reforzado, que es lo que tienen estos cables, ¿no? Como hemos dicho, aislamiento de clase 2. Nos sigue especificando medida de protección, aislamiento doble o reforzado, el material eléctrico, por ejemplo, los módulos fotovoltaicos, sistema de canalización, por ejemplo, cajas de conexiones, cables, utilizados en el lado de corriente continua hasta los medios de conexión en corriente continua del inversor fotovoltaico debe ser aislamiento de clase 2 o equivalente. Y esto nos lo proporciona el cable de la EN 50618 a efectos de cable. Igualmente, nosotros tenemos conectores que también dan ese doble aislamiento. Bueno, en la versión de 2007 de la UNEN 61730-1, norma sobre módulos fotovoltaicos, luego ha sido renovada y ya no figura esto, pero ella nos decía que cada parte conductora expuesta del módulo que sea accesible durante el uso normal debe estar puesta a tierra conjuntamente. Esto es lo que nos decían entonces. Bien,
Bueno, resumiendo lo que hablábamos del doble aislamiento que necesitamos, insisto, son instalaciones generadoras, no receptoras, por eso nos piden un doble aislamiento, ¿vale? Estamos hablando de instalaciones más sensibles al fallo eléctrico, entonces muy importante lo del doble aislamiento, que sí que nos proporciona el cable, nuestros conectores T-Plug también, los inversores deben ser de doble aislamiento, los módulos fotovoltaicos también, y si hubiera cajas de conexiones, es decir, todo sistema de corriente continua, debe tener doble aislamiento. Seguimos. Bueno, protección de los cables para cadena fotovoltaica. Para la protección de los cables debe considerarse lo siguiente. En un grupo fotovoltaico con una o dos cadenas fotovoltaicas, es decir, uno o dos strings, en paralelo no se requiere dispositivo protector de sobreintensidad. ¿Vale? Bueno, básicamente nos están diciendo que si hubiera un defecto, pues al final en una cadena fotovoltaica pues tendremos la corriente de cortocircuito de esa cadena, ¿no? Y si son dos, pues como mucho la de una se iría por la otra, ¿no? Si son tres ya no, porque ya la de dos se puede ir por una, ¿no? Y entonces ya de ahí sí que hay que proteger. No obstante, siempre los fabricantes de protecciones aconsejan proteger en todos los casos por muchas razones, incluso por cuestiones de mantenimiento y poder dejar aislado uno u otro string, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros ahí pues no podemos entrar, pero bueno, esto es lo que dice la norma como tal. La corriente permanente admisible IZ del cable para la cadena fotovoltaica debe ser superior o igual a la corriente máxima de cortocircuito de la cadena. ¿Vale? Esto es evidente. Y ahora veremos esa corriente máxima de cortocircuito. Esa corriente máxima de cortocircuito sería la que viene en la tabla del módulo fotovoltaico, su SC-STC, o sea, la intensidad de short circuit, cortocircuito, en standard test condition, en condiciones estándares, ¿vale? Esa habría que multiplicarla por un coeficiente K1 cuyo valor mínimo es de 1,25. Esto al fin y al cabo coincide con ese 25% que nos dice la ITC 40, con lo cual, bueno, pues coincide. Aunque nos dice que es un valor mínimo, no nos dice que sea, no nos dice que tenga que ser fijo ese. De hecho, la norma IEC 62548 exigía un coeficiente mínimo de 1,4 por efectos de la radiación solar extraterrestre en todas sus longitudes de onda. Es decir, que aumentar eso no es ninguna exageración, ¿vale? Vamos a hacerlo con este 1,25 como valor mínimo, pero igualmente se pueden aplicar valores superiores, ¿vale? Estamos hablando de situaciones, bueno, que pueden ser distintas a esas estándares, ¿no? Pues sobrepasar esos 1000 vatios por metro cuadrado, etcétera, etcétera, pues ahí estaría incluido ese 1,25, ¿no? Pero insisto, podría ser más alto y esa norma de referencia internacional nos exigía antes 1,4. Bueno, entonces, bueno, teníamos como valor de I sub SC, STC en la tabla del módulo fotovoltaico 11,60 amperios. Bien, pues lo multiplicamos por el 1,25 y nos da 14,5, que ese es el valor válido por intensidad admisible y por cortocircuito. No olvidemos que hemos cogido de valor cortocircuito porque era un poquito mayor que el del punto de máxima potencia, con lo cual ya nos cubrimos por intensidad admisible y cortocircuito en este caso. ¿eh? Caso, como decimos, de tener una o dos cadenas fotovoltaicas, uno o dos strings, pues ya no haría falta ni poner protecciones, ¿vale? Insisto siempre esto con el asterisco de la recomendación de las protecciones por parte de los fabricantes. Seguimos adelante. Bueno, vamos a hacer la instalación del cable del lado de continua bajo tubo en superficie. ¿Vale? Bien, según la ITC 19, nos vamos a la norma. ¿Vale? Y la norma de referencia para intensidades admisibles nos dice que ese sistema de instalación, montaje bajo tubo superficial, como sería el caso, ¿vale? Es un sistema B1. Bueno, este sistema B1 es el que tenemos que aplicar en la tabla de las intensidades admisibles que conocemos de la norma de referencia de intensidades admisibles. Tenemos aquí la UNIHD 60364-552, ¿vale? Tenemos la tabla C52-1 bis a 40 grados, que es la referencia de temperatura en España, pero claro, no olvidemos que esta tabla es para situaciones ideales, un circuito a la sombra y 40 grados, pero nosotros no tenemos eso. Nosotros estamos al sol, expuestos al sol, el tubo, sí, el cable va a estar bajo tubo, pero expuesto al sol. No hemos puesto un circuito, sino dos, porque son dos strings, dos cadenas fotovoltaicas. Y por otro lado, la temperatura ambiente no van a ser 40 grados, porque eso sería muy optimista. Vamos a considerar una temperatura algo superior, ¿vale? Entonces, en el caso de nuestro cálculo, entraríamos por B1, como nos ha dicho antes, bajo tubo en montaje superficial es B1, en la tabla entramos por B1, como vemos, y nos vamos hasta XLPE2. El 2 es porque son dos conductores cargados, ¿vale? Estamos en continua, polo positivo y negativo, ¿vale?
y XLP es porque el cable es de 90 grados. Es un cable que soporta 90 grados en régimen permanente. Aunque excepcionalmente, como cable fotovoltaico que es, aguanta hasta 120 grados durante 2,3 años. Podría aguantar, ¿vale? Para cuestiones excepcionales de picos en los que se pueda producir una sobrecorriente, ¿no? ¿Vale? Bueno, en un régimen de generación normal. ¿De acuerdo? Entonces tiene esa posibilidad de aguantar 2,3 años esos 120 grados. Ahora, el cálculo hay que hacerlo para 90 grados. Bien, bajamos por esa columna y ahí tendríamos las intensidades admisibles para cada una de las secciones. Bueno, como hemos dicho, tenemos que aplicar coeficientes de corrección por diferentes situaciones. Tenemos la acción solar directa, tenemos una temperatura ambiente mayor, hemos considerado, por ejemplo, 50 grados, ¿vale? De una temperatura ambiente máxima que se podría dar, que, insisto, es independiente de la acción solar, ¿vale? No es decir, como le da el sol, ya la temperatura me da igual. No, no, una y otra hay que considerar. Y además en el tubo hay dos circuitos, es un agrupamiento. Pues cada una de estas influencias necesita ser considerada con un coeficiente de corrección. Bueno, pues nada, vamos a ver, por acción solar directa, la UNE 20435 en su punto 31214 nos da 0,9. Y hablamos de una norma que ya está anulada, pero es que la norma actual de intensidades admisibles no da ningún coeficiente de corrección y la acción solar es algo que necesita de coeficiente de corrección porque es fácil entender que no es lo mismo una canalización que está a la sombra o a 40 grados máximo ya a la sombra que una que está expuesta directamente al sol. De hecho, la norma francesa de referencia expone un coeficiente, exige un coeficiente de 0,85, es decir, 0,9 no es ni siquiera pesimista. Bueno, por la temperatura de 50 grados sí que tenemos una tabla en la norma de referencia de intensidades admisibles, que decimos aquí. Como se trata de cables de 90 grados, termoestables, cables tipo XLP o EPR, que son de 90 grados, para 50 grados de temperatura, cables que tienen un máximo de 90 grados de temperatura en su conductor, el coeficiente será 0,9. Por lo tanto, un 0,9 por acción solar y otro 0,9 por temperatura ambiente de 50 grados. Y ahora por agrupamiento iríamos a esta otra tabla, la C523, que para el caso de cables agrupados al aire en una superficie empotrados o en el interior de una envolvente, como sería el caso de este tubo, para dos circuitos habría que aplicar 0,80. Por lo tanto, tenemos dos 0,9, un 0,8 que habría que aplicar a ese 14,5 de intensidad que debería soportar el cable, ¿no? Que nos piden para el cable. Bien, nosotros nos vamos a la tabla, igualmente que antes, entramos por B1 hasta XLP2, bajamos y podemos aplicar estos coeficientes directamente aquí, 20 por 0,9, 0,9 y 0,8 y ver si supera el 14,5 y así irlo haciendo uno por uno, o directamente dividimos 14,5 por los coeficientes y lo que nos salga lo buscamos en la tabla. El resultado va a ser el mismo, nos va a dar la misma sección. Bien, hemos hecho esta parte más fácil, ¿no? De dividirlo por 0,9, 0,9 y 0,8, ¿vale? Este 14,5, que eran los 11,60 de la intensidad de cortocircuito multiplicado por ese coeficiente de 1,25 que nos decía la ITC 53 y la norma, y nos vamos a esta tabla. Vale. Bien, sacamos. Nos llegamos que el primer valor que nos supera 22,38 es 28, nos vamos a 2,5 y este es el resultado, 2,5 milímetros cuadrados, que por cuestiones de conectividad lo suyo sería ir a 4 milímetros, porque luego, pues para encontrar los conectores adecuados, lo normal, pues a partir de 4, 6, 10 sí que encontramos conectores, ¿de acuerdo? Si hubiera para 2,5, el 2,5 vale en este caso, por lo menos por el criterio de intensidad admisible. Ahora comprobaríamos por el criterio de la caída de tensión. Bueno, seguimos adelante. Bueno, la caída de tensión calculamos para el 1,5%. Quería decir que, bueno, alguien dirá, oye, estás aplicando los criterios de la ITC 53, pero todavía no está vigente. Bien, pero bueno, como el 1,25 es coincidente con lo que nos dice la ITC 40, que sería lo de aplicación ahora mismo, estamos en la misma, ¿vale? No obstante, estamos haciéndolo para la situación actual y la futura. Bueno, calculamos la caída de tensión para ese famoso 1,5%. Sí que es verdad que nos dice la norma de aplicar un 1,5% a la intensidad nominal, ¿vale? Y hay quien aplica 0,75 en el lado de continua, 0,75 en alterna, o 1,5 en el continuo y 1,5 en alterna, como dice, bueno, como sugiere el documento del IDAE, el pliego de condiciones del IDAE. Nosotros hemos aplicado 1,5. Quien quiera aplicar 0,75 o 1 en un lado y 0,5, el procedimiento es el mismo. Digo, porque ahí hay debate, ¿no? Y de hecho esto es algo que se tendrá que aclarar en la ITC 53, porque, claro, al tratarse de una instalación generadora,
no hay una limitación tan clara de tensión, ¿eh? Recordemos, estamos hablando de caídas de tensión de una línea, pero generadora, ¿vale? Entonces, como el inversor trabaja con diferentes tensiones, terminará por aclararse qué caídas de tensión se aplican. Esto está en la ITC 53 todavía. Nosotros aplicamos todavía criterio de la ITC 40, pero se verá a ver qué limitaciones de caída de tensión hay en esa línea, que insisto es generadora, y como sabemos, el inversor va a poder trabajar con más o menos tensión. La diferencia es que si le damos menos tensión, nos generará nos aportará menos energía en alterna a la salida. Está claro que no le vamos a engañar, pero funcionar va a funcionar. No será como un motor que si no le damos la tensión nominal, pues no nos va a dar el pan máximo, por ejemplo. Bueno, seguimos. La intensidad, la ITC 40 nos dice que hay que calcularlo para la intensidad nominal. Bueno, pues nada, pues la intensidad nominal será la de la potencia nominal, en este caso, para este detalle, aunque sea mínimo, pero bueno, como nos lo dicen así, pues calculamos con el punto de máxima potencia, con esa intensidad del punto de máxima potencia, 10,85 en lugar de la de cortocircuito, que era 11,60. Solo por esa exquisitez de eso que nos dice la ITC 40, pues no la vamos a contradecir. Bueno, tenemos 6 módulos por string, por cadena fotovoltaica, 6 por 41,5, tenemos 249 voltios en cada uno de los strings, en cada una de las cadenas fotovoltaicas. Por lo tanto, el 1,5% de esos 249 voltios sería 3,74, que sería la caída de tensión que tendríamos máxima para 1,5. Con esta nos vamos a la fórmula de la caída de tensión en continua, 2 veces longitud del cable más largo, 18 por 10,85, intensidad nominal, partido de 45,5 por 3,74, que es la caída de tensión en voltios. 45,5, ¿por qué? Perdón, porque es la conductividad del cobre. Disculpa. A 90 grados. ¿Vale? ¿Por qué cogemos la conductividad del cobre a 90 grados? Porque es un cable que puede funcionar hasta 90 grados de temperatura y la conductividad ya no es el famoso 56, que realmente debería ser 58 a 20 grados, ¿vale? Sino 45,5, es decir, la conductividad, como sabemos, con el aumento de la temperatura del conductor, la resistencia se incrementa y por lo tanto la conductividad se reduce. Entonces yo no podría poner aquí 56 porque falsearía el resultado, ni 58, que sería lo suyo, a 20 grados, ¿vale? Considerando 20 grados. Si no, hay que ponerlo a la máxima temperatura posible y así no nos equivocamos con la caída de tensión. Ponemos 45,5, nos da 2,3, primera sección normalizada 2,5. Por lo tanto, también por caída de tensión nos da 2,5, igual que por intensidad admisible. Bueno, sugerimos 4 milímetros por el tema de la conectividad. Insisto que a lo mejor conectores para 2,5 no aparecen tan fácilmente, ¿no? Y sí para 4, y entonces, bueno, pues ponemos 4 y además siempre vamos a tener menor caída de tensión, mejor respuesta a intensidades admisibles y menor efecto Joule. Siempre lo digo, ¿no? A veces ser generoso con las secciones, pues oye, siempre tiene algo de compensación y a veces muchísima, ¿no? De tal manera que a veces hasta interesa subir la sección. Como sabemos, haciendo un estudio a lo largo de la vida útil, mayor sección tienes menor efecto Joule, menores pérdidas resistivas y por lo tanto estás vertiendo más energía en tu sistema fotovoltaico, sea en la red o sea en el consumo doméstico o el consumo industrial de este sistema fotovoltaico de autoconsumo. Bueno, la solución sería el Afumex Zoom, como hemos dicho, de especiales propiedades frente al fuego, de 1x4 para el lado de corriente continua. Seguimos adelante. Sobre conexiones equipotenciales, también aquí nos dice algo, no pretendo enredarme, pero bueno, estrictamente dice que deben conectarse las estructuras metálicas, soportes de los módulos fotovoltaicos, incluyendo los sistemas metálicos de conducción de cables, ¿no? De alguna manera, pues que aquello todo tenga una conexión equipotencial, bueno, los sistemas fotovoltaicos no solo por la posibilidad de que caiga un rayo, que ya puede afectarles bastante, sino también a veces pues se pueden cargar de electricidad estática, entonces pues de alguna manera se cuida mucho esto. No olvidemos, son instalaciones a la intemperie, ¿eh? Hay que resetearse un poco porque hay una serie de circunstancias que no se dan en las instalaciones normales, aparte de que de ser de intemperie son instalaciones generadoras y no receptoras, ¿vale? Aquí recuerdo un poco lo que dice el punto ITC 18 sobre esas secciones mínimas de esos conductores de protección que no forman parte de la canalización, esos conductores de equipotencialidad, ¿vale? Es un poco, bueno, como recuerdo y repaso, ¿no? Bien.
Otro detalle muy importante que también incluye tanto la ITC53 como la UNHD 60364-7712 es que para el diseño de los cables sometidos al calentamiento directo de la parte inferior de los módulos fotovoltaicos, es decir, cuando esos cables se ponen por la parte de abajo, ojo, el tema es muy importante. La temperatura ambiente ha de tener en cuenta que ha de tener en cuenta, perdón, la temperatura ambiente a tener en cuenta, pensé que no le había puesto la H, digo, pero si no es pretérito perfecto, vamos. Bueno, a tener en cuenta para su dimensionamiento, se considera que sea como mínimo igual a 70 grados centígrados, ¿vale? Esto nos lleva a un coeficiente de, ojo, no un coeficiente respecto a los 40 grados de temperatura estándar de 0,64. Recordemos que para pasar a 50 era 0,9, pues si pasáramos a 70 nos iríamos a 0,64. ¿Vale? Descargar no un 10%, que serían 50 grados como hemos puesto antes, o si ponemos 40 y consideramos 40 porque no va a superar 40, pues sería el valor normal, sino hay que irse a 0,64. Es decir, de descargar un 10% de 50 grados nos iríamos a descargar el cable un 36%. ¿Vale? Muy importante esto que nos dice. Bien. Bueno, dice que, bueno, recordamos lo que dice la ITC BT18, que ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables, etcétera. Bueno, el caso es que es verdad que es cómodo esto de conectar los módulos en serie y luego conectar a tierra en otro lado, ¿no? El conductor de protección, ¿no? A un borne de tierra adecuado. ¿Vale? Pero es verdad que no sería suficiente esta interconexión, ¿vale? No digo que no se pueda hacer, pero que en principio no es suficiente. Esto es lo que nos dice la ITC 18. La realidad es verdad que ya incluso nos venden fijaciones que nos aseguran esa conexión equipotencial entre los módulos y al final se hace la conexión de otra manera. Si bien lo idóneo para cumplir todo sería conectar uno a uno todos los módulos a un conductor de protección, es decir, uno a uno. De esta manera, como dicen, si un día hay que hacer algún tipo de mantenimiento, se puede retirar un módulo y todos los demás están conectados a tierra. Es decir, bueno, estas cosas que como tal nos dicen y como tal serían las idóneas. La realidad, pues yo sé que al final se hace de muchas maneras, pero recordamos esto que dice la ITC 18, que es importante, ¿no? Y así si queremos hacerlo del todo bien, pues esta sería la manera. Bueno. Un detalle más, en este caso sacado de la ITC 40, ¿vale? Que en el reglamento de 2002 nos dice, bueno, la máxima caída de tensión, dice, entre el generador y el punto de interconexión a la red de distribución pública o a la instalación interior no será superior al 1,5% para la intensidad nominal. Bueno, pues la ITC 40 ya aclara esto de que, bueno, no solo la red de distribución pública o la instalación interior, porque puede ser también una instalación de enlace. De alguna manera amplía eso porque había generado algún tipo de duda alguna vez, ¿no? Aunque se entendía lo que se quería decir, ¿no? Y sobre todo, pues porque, bueno, pues porque la ITC 40 redactada de 2002, pues no había pensado mucho en sistemas fotovoltaicos porque, bueno, pues en principio la revolución ha venido después, ¿no? Bueno, nos vamos al lado de corriente alterna, es decir, aguas abajo de nuestro inversor, ¿vale? En este caso, actualmente y en el futuro aplicará la ITC 40, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que para el lado de continuar el futuro será solo la 53. No obstante, lo que hemos hecho valdría según lo actual y según lo futuro, ¿vale? Bueno, aplicaríamos el cable, bueno, en este caso vamos a suponer que es una instalación doméstica y aplicamos el cable de Afumex Class de 750 voltios bajo tubo empotrado en pared, ¿vale? El cable típico de instalación en interior de viviendas, según la UNN 5025331. Cable de alta seguridad, lo que mal se conoce como libre de halógenos. Hay que intentar ir más a términos como alta seguridad y si puede ser, aunque ya sé que hay muchos códigos que aprender muchas veces, clase CCA S1B de 1 a 1. Eso sería lo mejor porque es la manera de definir todo lo que se pide en cuanto a reacción al fuego al cable y como sabéis esto vino con el reglamento de productos de construcción europeo para unificar los criterios de reacción al fuego dentro de la Unión Europea. Esto ya lleva más de 10 años en vigor. Bien. Bueno, vamos al caso. Tenemos nuestro inversor que genera 230 voltios, ¿no? Para nuestra instalación doméstica, nuestro cuadro general de mando y protección. Y aquí tenemos una línea de 8 metros bajo tubo empotrado, ¿vale? Por la que nos van a ir 26,2 amperios, que esa es la intensidad máxima de salida del inversor, ¿vale? La intensidad nominal. Bueno, bien. Pues bueno, cuando es bajo tubo empotrado tenemos que el sistema también es B1, en este caso, según nos dice la tabla de los diferentes sistemas de instalación. Con ello, bueno, ya tenemos datos. Bien, 26,2, que es ese valor de esa intensidad nominal. Lo multiplicamos por 1,25. Recordemos que la ITC 40 nos dice
valor de intensidad nominal multiplicado por 1,25. Bien, pues aplicamos ese 1,25, entramos por B1, ojo, llegamos hasta PVC2. ¿Por qué? Son dos conductores cargados, en este caso es alterna, pero es fase y neutro, dos conductores cargados, el conductor de protección no se considera activo, ¿vale? Y PVC porque el cable en este caso es de 70 grados, el cable tipo AFU mezcla es de 750 voltios, es de 70 grados. Y como es de 70 grados, temperatura máxima en régimen permanente en el conductor, pues tenemos que detenernos ahí y la tabla, la columna de intensidades admisibles será esta. Bien, la primera que supera esos 32,75 amperios es la sección de 6. Bien, pues esa sería la sección por el criterio de la intensidad admisible. ¿Vale? El cable elegido, ojo, es de 70 grados, como decimos aquí, por eso se toma PVC2. Bien. Como ese valor de 34 supera 32,75, pues nos valdría. Y si queremos ir a uno más alto, ya que estamos muy justos, pues mejor y nos vamos al de 10. Bien, caída de tensión. La intensidad nominal necesaria para el cálculo de la caída de tensión, recordemos que la ITC 40 nos dice caída de tensión a la intensidad nominal, es de 26,2 amperios. ¿Vale? Bueno, pues el 1,5%, suponiendo que hemos hecho el 1,5 en el otro lado y el 1,5 en el lado de alterna, insisto, si es 0,75 a un lado y 0,75 al otro, pues este 1,5 de aquí de la fórmula lo cambiamos por el 0,75 y ya está. Bueno, multiplicamos por el tanto y dividimos por el ciento famoso, ¿no? El 230 y nos salen 3,45 voltios de máxima caída de tensión. Los ingresamos en la fórmula para caída de tensión, en este caso de alterna, consideramos un coseno de Φ1, muy de vivienda, 2 por 8 por 26,2 por 1, dividimos y en este caso nos da 2,51 sección normalizada de 4 porque superamos 2,5. Y ojo, en este caso no es 45,5, es la conductividad del cobre, pero a la máxima temperatura que pueda estar. Como es un cable termoplástico, 70 grados, por lo tanto no son 45,5, sino 48,5, porque conduce mejor el cobre a 70 grados que a 90. Por eso tenemos mejor conductividad. ¿Vale? Bueno, domina el criterio de la intensidad visible e instalaríamos cable de 6 milímetros o de 10. Recordamos que iba un poco justo en esa holgura que hay entre la intensidad máxima que debe soportar el cable y la intensidad que va a circular por él, había una diferencia pequeña, pues perfectamente podemos ir a 10 y nos olvidamos de más problemas. Bueno, otro detalle, ¿vale? A efectos de cuando se quiera calcular cortocircuito es que, bueno, el inversor es verdad que ya está bien calculado porque hemos dicho 1,25, ¿no? Y entonces, como es un aparato inteligente, tiene limitada la salida, tiene una corriente máxima de defecto que nos va a dar en la tabla de características del inversor. Incluso si no nos la da, ojo, muy importante para quien quiera saberlo, la UNHD 63647-712 nos dice que con 1,1 veces la corriente nominal en alterna se puede considerar como la intensidad máxima de fallo del inversor. Es decir, que más de ahí no nos van a dar, con lo cual yo ya tengo protegido el inversor porque no va a haber problema con los cables ni nada porque hemos dicho que hemos calculado para el 1,25, ¿vale? No al respecto de lo que pueda pasar desde el inversor para acá, pero no olvidemos que estamos con un cuadro general de mando y protección que tiene una alimentación desde algún punto en un centro de transformación, ¿no? Por lo tanto, sí que puede haber este cortocircuito, ¿eh? Y este sí que, teniendo en cuenta todo lo que tenemos aguas arriba, sí que habría que calcularlo, ¿de acuerdo? Este cortocircuito fase neutro, por ejemplo. Bueno, como detalle. Vamos a las plantas fotovoltaicas. Cambiamos el chip y nos vamos ya a los grandes sistemas de generación fotovoltaico. ¿Vale? Repasamos los tipos de cables, ¿no? Esta sería una planta en la que tenemos nuestra zona de captación solar, nuestros string combiner boxes, ¿vale? Que ya sé que la tendencia a lo mejor es pasar a inversores de string, pero si esto es una caja combinadora donde llegan muchos positivos y muchos negativos en continua y sale un positivo y un negativo en continua grande, ¿vale? Pues evidentemente llegamos en continua y salimos en continua. Si esto fuera un inversor de string, lo que tenemos aquí, los soportes de los módulos fotovoltaicos, si fuera un inversor de string, pues está claro que llegaríamos en continua y saldríamos en alterna directamente al transformador. En este caso son string combiner boxes, salimos en continua a los inversores y de los inversores vamos a los transformadores en alterna. Bien, bueno, pues para este caso con los string combiner boxes y tal, Prismian, Prisolar y Sense, ahora vemos qué es esto de iSense y qué es este tipo de cable, ¿vale? Para la zona para la zona de salida de los string combiner boxes ya son cables de potencia, ¿vale? Un positivo y un negativo, cable al voltalene iSense C Pro, ¿vale?
insisto, ahora veremos qué es esto de iSense, pero estaríamos con un cable fotovoltaico para zona de captación, especial para plantas fotovoltaicas, un cable típicamente subterráneo, se ha enterrado directamente o bajo tubo, también puede ir en una bandeja, ¿vale? El Alvoltaren iSense para esta zona de continua. Llegamos a los inversores y de los inversores salimos en alterna a los transformadores con el mismo cable Alvoltaren iSense que tanto vale para continua como para alterna, como la mayoría de los cables con los parámetros adecuados, pero valen para continua y para alterna. Y ya aprovecho también para decir que las intensidades admisibles, cuando se hace un cálculo, las tablas de consulta son las mismas. De hecho, habréis visto que no las he cambiado para el caso de la continua y alterna en el caso, en los cálculos para el sistema de autoconsumo. No se han cambiado porque son las mismas. La propia norma dice que esas intensidades admisibles son valores eficaces a 50 o 60 hercios en alterna o valores de continua, ¿vale? Son los mismos valores que hay que tomar. Por lo tanto, más sencillo. Y lo dice expresamente la norma para que no quede dudas. Bien, ya sabemos, tenemos que utilizar cable fotovoltaico en la zona de captación y fuera de ella, ¿vale? Cable tipo Alvoltaren iSense es lo típico. Se puede utilizar cable de cobre, pero bueno, evidentemente se trata de grandes líneas, no hay mayores complicaciones. Muchas veces pues utilizamos cable de aluminio, lógicamente que va a suponer un ahorro económico. Esto es lo que se está utilizando en los sistemas fotovoltaicos. Quien quiera poner cobre puede poner cobre, por supuesto. Hay otros tipos de cable como los RVK, etcétera. Y luego en lo que es la salida de los transformadores, ¿no? Hasta la subestación, pues utilizaríamos el cable, por ejemplo, Aleprotenas H-Compact, un cable de media tensión. Bueno. El cable Prysmian Prisolar iSense es un cable especial para grandes plantas fotovoltaicas. Una de las grandes propiedades de este cable, ¿vale? Es que tiene un ensayo específico de ciclos de ciclos típicos de sistemas fotovoltaicos, ¿vale? 1500 ciclos para sumar un total de 12.000 horas de test con el cable totalmente sumergido a 70 grados en agua, ¿vale? Continuamente. Ciclos específicos de un sistema fotovoltaico para reproducir las condiciones normales. ¿Por qué? Pues porque se han llegado a dar problemas por temas de acción del agua. Estamos hablando de cables que en muchos casos van enterrados bajo tubo, eso se puede inundar y la verdad que, bueno, la utilización de tensiones elevadas, recordamos que no estamos en 400 voltios, los sistemas fotovoltaicos pueden ir a 800, 900, 1000, 1200 voltios y el hecho de que sea continua al final, digamos de alguna manera, dejó detrás a la norma y hizo que incluso cables fabricados, incluso no, todos los cables fabricados según la norma de referencia, pues parece que este detalle al final se ha tenido que saber con el tiempo de que no era suficiente el diseño, por eso hemos tenido que mejorarlo. Por eso tenemos el Prysmian Prisolar iSense que cumple el ensayo WETI 1500 propio nuestro, específico para este caso de sistemas fotovoltaicos, ¿vale? Y aparte tenemos el cable certificado por TÜV, ¿vale? El órgano, pues, digamos, un poco de referencia, ¿no? Como veis, lógicamente el cable cumple todo lo que se le pide en la norma, las tensiones máximas sin problemas, incluso para sistemas anti-PID, este cable, el cable de aluminio, es decir, los cables están previstos para la utilización en los parques fotovoltaicos. Un periodo de previsto de utilización superior a lo que dice la norma, que da 25 años, nosotros damos 30, ¿vale? Y bueno, es un cable sostenible, aunque en esto entraremos después, ¿no? Pero evidentemente esta partícula iSense marca un poco que se trata de un paso adelante hacia la sostenibilidad, ¿no? No olvidemos que estamos en proyectos también que pretenden vender la sostenibilidad como uno de sus parámetros fundamentales, ¿no? Como una de sus propiedades. Bien. Seguimos adelante. Aquí podemos ver esos problemas que se han dado en los parques, en las grandes plantas fotovoltaicas, ¿no? Es decir, perforaciones que se han producido cuando los cables estaban sometidos largos periodos de tiempo a la acción del agua. Bueno, aquí tenemos pruebas claras, ¿no? de lo que pasa en los parques fotovoltaicos a veces, ¿no? Y esto pues ha hecho que al final la combinación de tensiones elevadas en continua, ya no estamos hablando de 400 en alterna, ¿no? Y tensiones elevadas y la acción de la corriente continua, pues, insisto, hicieron que lo que era el cable original, según la norma, diseñado según la norma, pues haya dado fallos y haya provocado una corrección rápida de este tipo de cables, ¿no? Del diseño de este tipo de cables, por eso nosotros podemos garantizar ya esa vida útil, aunque el cable esté permanentemente sumergido. Más detalles y fotos donde, bueno, pues se ve claro, aunque es fácil imaginar, pero aquí lo podemos ver claro que el agua es un compañero muy habitual en grandes plantas fotovoltaicas.
¿En qué consiste el cable? Bueno, pues en la norma básica, bueno, pues se admite una inmersión parcial, total del cable o parcial, pero intermitente. Bueno, mejorar esto sería dar un AD8 famoso, bueno, que sería sumersión permanente, pero más allá está utilizar o conseguir el ensayo WETI 1500, que es el que cumple nuestro cable, ¿no? Que es un cable en el que el ensayo se ha simulado en las condiciones reales de una instalación fotovoltaica, con sus ciclos de carga, ¿vale? Y expuesto a agua a 70 grados y 1500 ciclos hasta completar pues esas 12.000 horas de test, ¿no? Que nos permiten garantizar, bueno, una vida útil, dar una vida de 30 años, ¿no? Incluso por encima de lo que dice la norma, cosa muy importante de nuestro Prysmian Prisolar iSense para grandes sistemas fotovoltaicos. Bueno, seguimos adelante. Vale, al fin y al cabo, bueno, recordad que evidentemente si falla, bueno, a veces falla un inversor bueno, pues igual la sustitución no es tan difícil ni tan larga, pero es verdad que cuando empiezan a dar problemas los cables es muy importante por eso tener cables de alta confianza, de una calidad, bueno, la calidad que puede aportar una primera marca como es Prysmian, ¿no? Entonces, esta calidad nos permite que, bueno, evitar que haya fallos en los cables, que al final, bueno, pues detectar el fallo, sustituirlo, todo esto, corregir el fallo, al final sí que se lleva muchas horas de generación, ¿no? ¿no? Insisto, no es tan fácil como a lo mejor sustituir algún otro componente, de ahí que sea especialmente importante tener cuidado con la calidad del cable que se utiliza, ¿no? Por eso tenemos, bueno, cables especialmente diseñados, certificados por TÜV, como hemos dicho, que damos un mayor periodo de utilización, ¿no? Que son sostenibles, es decir, bueno, pues yo creo que, digamos, es el producto adecuado para su instalación fotovoltaica. Bien. Vamos con lo que es la gama iSense, como hemos dicho, tanto aplicable a los cables de la zona de captación, el cable de cobre estañado, como el cable de aluminio para lo que es la gran transmisión de potencia de la planta, ¿no? Bien, la tecnología iSense es aplicable a otros tipos de cable. Lo que busca es eso, mejorar la sostenibilidad, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental, pero no solo medioambiental. Lógicamente la sostenibilidad se basa en los pilares de bueno, pues, la economía, la sociedad y la sostenibilidad, perdón, y eh, los parámetros, la mejora de los parámetros medioambientales, ¿no? Los cables iSense están elaborados con energía eléctrica 100% renovable desde el punto de vista medioambiental, tienen cobre o aluminio reciclado, tienen polietileno reciclado o bioatribuido, ¿no? En particular, bueno, pues según el tipo de cable se aplica un polietileno u otro, pero lo que nos permite es reducir hasta un 30% las emisiones, ¿no? Esto en proyectos fotovoltaicos, bueno, pues puede suponer mucho, incluso, bueno, el acceso a financiación más blanda, es decir, que, bueno, es un paso adelante en el aporte de lo que es la primera marca de cables en el sentido de, bueno, liderar la sostenibilidad, ¿no? Ir dando pasos hacia la sostenibilidad para hacer, bueno, pues un mundo mejor en cuanto a lo que sería, pues, la reducción de las emisiones de CO2, pero también en otros parámetros, insisto, en el parámetro social, pues, igualmente reducimos emisiones de CO2 cuando fabricas el cable cerca porque es kilómetro cero, pero también evidentemente estás generando economía en la zona donde, bueno, donde se consume el cable, ¿no? Donde se va a instalar el cable, pues estás generando la economía. Un poco aquello bueno, que mira todo lo que es la sostenibilidad, que va más allá solo de los parámetros ambientales. Igualmente, todo lo que son los embalajes, como pueden ver, cajas de cartón 100% de origen reciclado y reciclables, film 80% de origen reciclado y 100% reciclable, y un sistema circular de retorno y reparación y reutilización de bobinas. Esto es lo que es la tecnología iSense, bueno, especialmente aplicable ahora mismo a sistemas fotovoltaicos, pero es aplicable a otros tipos de cables sin problema, ¿vale? Es un poco lo que buscamos, bueno, con esta generación de cables hacia la nueva era Net Zero. Bueno, repasamos sobre lo que sería un parque fotovoltaico. Aquí tendríamos la zona de captación y, bueno, pues tenemos una reducción de aproximadamente un 29% de las emisiones de CO2 por los cables de la zona de captación solar y un 24% de emisiones en el cable de aluminio. Es decir, bueno, estamos aportando algo. Incluso tenemos una opción de cálculo de estas emisiones para grandes parques, que es la calculadora iSense. Vamos a exponerla. Si nosotros llegamos aquí en el propio navegador, pues ponemos calculadora iSense, ya me la recuerda, ¿tal? Entramos, clicamos
y en ella podemos aportar las secciones de nuestra planta fotovoltaica y nos calculará los ahorros de emisiones, que también los podemos calcular manualmente comparando un cable normal con el cable iSense, porque tenemos las emisiones en nuestras fichas, en nuestras últimas fichas fotovoltaicas, ¿vale? Aquí las podemos ver, esto sería el Alvoltalene iSense y en esta ficha, pues como podemos ver, tenemos una columna añadida sobre emisiones de CO2, ¿vale? Esto comparado con el cable convencional, el que no sería iSense, pues podríamos ver cuál es ese ahorro. Pero bueno, tenemos la forma más cómoda de hacerlo, que es con la calculadora iSense, ¿vale? Vamos a un caso, además, real, de un parque de 50 megavatios, donde tiene de cable de 6 milímetros 202 kilómetros, ¿vale? Esto lo aportamos. Para cable de aluminio al XZ1, al Voltalene iSense, sección de 240 milímetros cuadrados, que tiene 104 kilómetros, y de cable de 300 milímetros cuadrados, pues eran 8.120 metros. Lo aportamos, ¿vale? Bueno, pues con este tipo, que insisto, está basado en una realidad, estamos hablando solo de los cables de baja tensión, es una realidad, nombre del proyecto, pues X y Z, y megavatios en este caso eran 50. Le damos a calcular ahorro de CO2 y como vemos, un ahorro de 323,2 toneladas de CO2. ¿Vale? Es algo importante que se puede aportar al proyecto y, insisto, siempre nos pueden bueno, pues, ayudar incluso a favorecer el acceso a financiación más blanda o incluso el acceso a financiación. ¿Vale? Es muy importante. Todo esto de las emisiones lo tenemos certificado no por nosotros, sino por tercera parte. Tenemos las declaraciones ambientales de producto, por supuesto, a disposición del cliente. Es decir, no es solo una numeración subjetiva porque lo dice el fabricante, sino que está certificado por tercera parte con declaración ambiental de producto según las normas de aplicación. Bueno, recuperamos el curso de la charla, del webinar. Vale, ya hemos comentado iSense. ¿Vale? Aquí estaría un poco el resumen, lo que decimos. El cable al Voltalene iSense tiene aluminio con contenido en aluminio reciclado. Fijaos que el aluminio, un momento, el aluminio es un metal que, al igual que el cobre, necesita muchísima electricidad para su afino, ¿no? Bueno, pues todo lo que se utilice reciclado, pues siempre vas a mejorar, vas a reducir esos consumos notablemente y, por lo tanto, reducir, entre otras cosas, las emisiones de CO2, ¿no? Recordar que este tipo de cables no reducen nada las prestaciones de su equivalente antecesor, ¿vale? Son cables más sostenibles en los que no merma ninguna de sus propiedades físicas, ni químicas, ni sus parámetros, ¿vale? Es decir, estamos mejorando el cable sin perder nada. Bueno, la cubierta del cable de aluminio es de polietileno, también con contenido en polietileno reciclado, ¿vale? Esto, bueno, pues es una reducción de emisiones en una sección de 240 de un 24%, que es algo interesante, ¿no? Sobre todo cuando además ponemos metros y metros. Bien. Para el cable fotovoltaico de la zona de captación, el Prysmian Prisolar iSense, ¿vale? Pues tenemos contenido en cobre reciclado en el conductor y aislamiento de polietileno con origen bioatribuido, es decir, una buena parte de este polietileno pues es de origen vegetal, lo que hacemos reducir un 29% las emisiones de CO2 para sección de 1x4, por ejemplo. ¿Vale? Esto como ejemplo. Seguimos. Vamos con cálculos para cables en grandes plantas fotovoltaicas. ¿Vale? Ahora, digamos, bueno, pues vamos a la singularidad de este tipo de cálculos, cosas que se dan en estos cálculos y no en otros, ¿no? Por ejemplo, bueno, normalmente no en otros. Por ejemplo, esto de los agrupamientos sí se puede dar en alguna instalación de autoconsumo de elevada potencia. De hecho, ha habido casos, ¿no? Hay casos en los que se dan, ¿no? Pero bueno, sea para un caso o para el otro, si tenemos una agrupación así de generosa, es decir, un montón de conductores positivos y negativos en una canalización, que fijaos, no es capricho, se han agrupado los positivos por un lado y los negativos por otro, ¿vale? Bueno, pues esto es un criterio de buenas prácticas que entendemos irá en la ITC 53, no figuraba en el borrador, aunque se ha pedido que se incluya, ¿no? De hecho, está en las recomendaciones del pliego, está incluido en el pliego de recomendaciones del IDAE, por motivos obvios. Si yo junto todos los positivos y se produce un defecto de aislamiento entre dos conductores, siempre mi vecino estará más o menos al mismo potencial que yo, ¿no? Y eso me hará que el choque eléctrico sea menor, es decir,
entre dos conductores al mismo potencial, pues un choque eléctrico siempre va a ser menor que entre un positivo y un negativo. De hecho, esto debería hasta estar separado, ¿no? Y si puede ser con un separador, mejor, ¿vale? Pero el caso es esto, que esto es un código de buenas prácticas. Esto en alterna no se puede hacer por motivos obvios de inducciones, pero como estamos hablando de continua, aunque tengas un conductor de la misma polaridad al lado, no va a haber inducciones porque estamos hablando de corriente continua y, por tanto, campo magnético aparejado continuo, ¿vale? Y, sin embargo, insisto, sí que es conveniente por evitar esos posibles choques eléctricos. No es baladí. Aunque a veces es más cómodo, bueno, no, el string, el positivo y el negativo todos juntos de principio a fin, porque así identifico mejor los circuitos. Cuidado, que la parte eléctrica debe dominar sobre ello. Ordenaremos los cables de esta manera y los identificaremos adecuadamente para no confundir de dónde vienen. Bueno, en este caso a lo que iba es, bueno, el coeficiente de corrección por agrupamiento. Aquí tenemos 20 circuitos en una canal que podríamos considerar, si está totalmente, bueno, pues una envolvente cerrada, ese coeficiente de corrección es 0,40. Si le añadimos por 50 grados y si le añadimos el coeficiente, bueno, pues por ser la ITC53, lo del 1,25, etcétera, etcétera, al final las intensidades, el coeficiente final equivalente nos da 0,23 y una intensidad que en condiciones ideales, como nos dice, bueno, las condiciones estándares de la tabla, son 59 amperios, se nos pasan a 13,57. Es decir, no nos podemos confiar, sobre todo, yo sé que normalmente se hace, pero por si acaso, coger los valores de tablas y decir esto vale. Cuidado que cuando agrupamos, al final nos quedamos por detrás. Parece que dice, bueno, pues es un cable de 6 a 13 amperios que necesito, va sobradísimo. Sobradísimo depende de en qué circunstancias. Si lo agrupas con muchos conductores, no va sobrado. ¿Vale? Imaginemos enterrado, pues sería otro caso, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, incluso la norma francesa sí que nos da un coeficiente específico para cables enterrados y al final, bueno, el caso es que sin entrar en más detalles nos iríamos a un 0,156. Un cable de 6 pasaría de 53 a 8,27 amperios. Estamos vendidos si no subimos la sección, ¿vale? Muy importante. Nunca pasa nada. Bueno, pues aquí pasó. No tuvimos en cuenta el coeficiente de corrección, y poníamos un cable bastante grande y tal, 34 strings bajo tubo y el cable, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí había que haber aplicado un 0,1715, es decir, descargar el cable, pues eso. Si eran 53 amperios, pues estamos hablando de menos de la quinta parte, ¿no? Bastante menos de la quinta parte. Igual te vas a 7 o 6 amperios. Al final pasa lo que pasa. Nunca pasa nada, ya, pero aquello se pone a generar, todos los strings se dan por cargados porque está generando todo a la vez, ni siquiera podemos decir, es que a veces este circuito funciona y este no. El caso es que el resultado es ahí y esto es real, ¿eh? Y además de una instalación de autoconsumo de bastante potencia. Bueno, vamos con un cálculo en sí, ¿vale? Con un detallito que, bueno, yo creo que está bien para, digamos, repasar el procedimiento de cálculo como hemos hecho antes y añadirle una cosita más. Vamos a suponer que estamos en una línea de estas que sale de un string combiner box. Si fuera en alterna estaríamos en lo mismo, ¿vale? Simplemente en vez de mirar dos conductores cargados, miramos tres en la tabla y da igual. Que vamos desde un string combiner box, ¿vale? Hasta los inversores, hasta la ubicación de los inversores. Por lo tanto, en continua. 228 metros, una tensión de 933 voltios, por ejemplo, y bueno, estamos hablando de 25 strings por 11,6 y por el 1,4, hemos puesto esta vez 1,4, podríamos poner 1,25, ¿vale? Igualmente lo que decimos, pero bueno, lo hemos mayorado con el 1,4 por cambiar un poco el chip, pero que conste que estos son 25 strings que llevan 11,6 amperios de intensidad de cortocircuito, ¿vale? Porque es la que tenemos que considerar y no los 10 y pico que nos daban, y por 1,4, que podía ser 1,25, nos da 406 amperios. Directamente enterrado, ¿vale? Y tenemos otros dos circuitos en contacto, es decir, este es mi circuito y tenemos este y este otro, ¿no? Como es continua, un positivo y un negativo en cada circuito, ¿vale? La temperatura del terreno es 25 grados centígrados, el estándar, vamos a poner, y el cable que utilizamos es al Voltalene iSense C Pro S. Bien, pues seguimos. ¿Vale? Hemos elegido el cable de Voltalene iSense con sus tensiones asignadas 1,2 barra 1,2 en alterna y 1,8 barra 1,8 en continua, ¿vale? Máximas tensiones, insisto, suficientes para lo que necesitamos en un sistema fotovoltaico. Si alguien quiere tensiones superiores lo puede pedir, pero esto es suficiente incluso para sistemas anti-PID. Insisto, tensiones tanto simples como compuestas,
tanto simples como compuestas, aunque pueda parecer un poco algo incoherente, es así, en estos casos excepcionalmente, de valores de 1,2/1,2 y 1,8/1,8, ¿vale? Y apto para soterramiento directo. Bien, como es un agrupamiento, ¿no? Hemos visto que son 3 circuitos, nos vamos a la tabla de instalaciones de circuitos enterrados, ¿vale? 3 circuitos con nula distancia entre ellos, porque hemos visto que estaban en contacto, pues son 0,65 el coeficiente por agrupamiento. Nos vamos adelante, ¿vale? Tenemos las intensidades admisibles, nos vamos a la máxima sección que tenemos aquí, puede ser superior, pero vamos a poner que no queremos manejar más de 300 por nuestros medios, por nuestra costumbre, nuestros radios de curvatura. Bueno, quiero subir, pero igual el radio de curvatura ya no me da, porque es proporcional al diámetro exterior del cable. Bien, pues nos vamos a 300 y nos da 349 amperios, ¿vale? Fijaos, aluminio, que es lo que hemos elegido, XLPE2, esta tabla es para enterrado directamente o bajo tubo, XLPE2, ¿vale? 2 conductores cargados y XLPE porque es cable de 90 grados, estos cables de aluminio son de 90 grados, nuestro catálogo tiene la lista de los cables de 70 y de 90 grados, ¿vale? O sea que eso no hay problema, viene tanto el genérico como el nombre comercial. Bien, 349, pero claro, nosotros necesitamos 406 amperios. Y es que encima le tengo que multiplicar por coeficiente de corrección, por lo tanto, ni un cable de 300 me vale. ¿Qué tengo que hacer? Utilizar varios conductores por polo, estamos en continua, no por fase. Bien, ¿vale? Pues nos vamos a 2. ¿Vale? 2 conductores de 300 serán 349 por 2 y multiplicar por el coeficiente de corrección por agrupamiento. Y eso nos da 419, que supera los 406 que yo necesito. ¿Vale? Vamos a ver si en lugar de 2 de 300 me vale 2 de 400 para hacerlo más barato, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues 2 de 400, 2 de 240 son 309 por 2, nos quedamos por detrás, por lo tanto no vale. Es decir, nos tenemos que ir al de 300, ¿vale? Y a lo mejor alguien dice, bueno, y antes había puesto 0,65 y ahora ¿por qué pone 0,60? Ya, porque ya no son 3 grupos de cables, sino 4. Yo ahora tengo una terna, 2 y 3 y una más, porque hemos puesto 2 para nuestro circuito. Aunque sea el mismo circuito, son 2 ternas y hay que considerarlas en el agrupamiento. Por lo tanto, nuestro circuito serán 2, 1 y 2, 2 pares, más otro par, 4 pares. Y para 4, hemos visto aquí en la tabla que había que poner 0,60, por eso hemos aplicado 0,60, ¿vale? Y nos da este valor. Y con eso, pues, tenemos la solución. Serían 2 conductores por polo de 300 milímetros cuadrados y con eso lo tenemos solucionado, ¿vale? Esto, por cierto, del cálculo, cuando salen varios conductores por polo o por fase, lo hace muy bien nuestra cable APP. Lo hace correctamente en cualquier caso. Aplica varios conductores por fase y aplica el coeficiente de corrección adecuado. Es decir, hace todo el cálculo iterativo automáticamente y de forma rápida y segura. Bien, repasamos de nuevo los cables para los sistemas fotovoltaicos, ¿vale? Bueno, como hemos dicho, zona de continua, ¿vale? Zona de captación, cable fotovoltaico Prysmian, Prisolar y Sense. Para el cable subterráneo, tanto en continua, entre string combiner box e inversores, al Voltalene y Sense C Pro, y entre inversores y transformador, ya en alterna, también el Alvoltalene y Sense C Pro. Y como cable de media tensión, por ejemplo, el Aleprotenas H Compact. Vamos con los cables de media tensión. Bueno, el Aleprotenas H Compact, que es uno de nuestros cables, es el que nosotros consideramos como la mejor opción, ¿no? Ya que tiene su aislamiento de goma, soporta más intensidad, ya que su conductor puede ir a 105 grados en lugar de 90 grados de los otros cables convencionales de media tensión con aislamiento de XLPE, y tiene menor diámetro, es decir, pues es un cable idóneo en ese sentido. Otras alternativas, bueno, el Alvoltalene H Compact o el TAP Alvoltalene H. Son cables también muy buenos con su aislamiento de polietileno reticulado que, bueno, ya precisan de obturación. Por eso tiene estas capas de obturación longitudinal, este solo en la pantalla y este en la pantalla y en el conductor, ¿vale? Doble obturación frente al agua. Son diferentes opciones de cables de media tensión. La mejor, el Aleprotenas H Compact, pero bueno, cualquiera otros se están utilizando también en sistemas fotovoltaicos, ¿vale? Ventajas de nuestros cables de media tensión. Siempre cumplen el reglamento de líneas de alta tensión. No olvidemos que el artículo 8 habla de las normas de obligado cumplimiento y están estas 3 citadas y no otras, ¿vale? Y no ninguna más. Por lo tanto, cumplimos el reglamento de líneas de alta tensión. Ojo, que no vale cualquier tipo de cable, ¿vale? Cumplimos el reglamento de líneas de alta tensión. Eso es fundamental. Por eso está en negrita y subrayado. Más cosas. Las semiconductoras externas, que hay que retirarlas para elaborar los accesorios, terminales, empalmes, conectores separables, ¿vale?
se pueden retirar en frío, es decir, no hay que calentarlas, que cuando se calienta siempre se puede pasar uno con el calor o quedarse corto y siempre se queda parte de la semiconductora, o si calientas de más te llevas parte del aislamiento al retirarla, ya que es una capa entre, pues que tiene a lo mejor 7 décimas de milímetro y hay que darle un corte específico y es conveniente que sea pelable en frío, eso es una ventaja de nuestros cables. Bueno, la otra cosa que, digamos, mejora la calidad del cable es realizarlo mediante el proceso de triple extrusión, semiconductora interna, aislamiento y semiconductora externa en un solo proceso. Es decir, por un lado de la máquina entra solo la cuerda conductora y por otra termina saliendo ya con su semiconductora externa para luego aplicarle la pantalla. Más cosas. Los aislamientos están reticulados en catenaria y son de formulación propia Prysmian Group. Y las cubiertas de elevada resistencia mecánica a los rayos UVA y a la absorción de agua. Esto es algo muy propio de este tipo de cables que pide el reglamento de líneas de alta tensión. Fabricar con estas normas tiene ese añadido, de ahí que ni siquiera normas internacionales sean equivalentes en seguridad a este tipo de cables. Aparte de que, insisto, no están aceptados por el propio reglamento de líneas de alta tensión. Y estos cables están normalizados por las compañías eléctricas y también tienen su certificado AENOR. Vale. Seguimos, bueno, más allá de los cables también tenemos accesorios, empalmes, terminales y conectores separables para conectar a pasatapas, de fabricación propia Prysmian y, bueno, accesorios igualmente en la línea de lo que es la calidad de la marca Prysmian, ¿no? De hecho, bueno, pues utilizando accesorios Prysmian con cables Prysmian, que es la combinación ideal, pues oye, si pasa algo, oye, es solo Prysmian, ¿eh? Aquí no puede decir uno ha sido el otro o el otro ha sido uno, ¿no? Pero vamos, eso no se da, se trata de accesorios de muy buena calidad. Contráctiles en frío, ¿vale? En este caso, estos, bueno, pues son ya premoldeados, ¿no? Estos no necesitan ser contráctiles, pero estos sí para ser ajustados en las puntas de los cables y realizar el empalme. En particular, el empalme de las Speed es una estrella, ¿no? Es monoblock en un solo cuerpo, pues bueno, de una forma rápida haces un empalme que aguanta hasta 20 metros de columna de agua. ¿Vale? Entonces, bueno, pues se trata de una gama de accesorios muy completa y muy reconocida también en el mercado. Más posibilidades si la evacuación la tenemos que hacer subterránea, cada vez más frecuente por todo temas, bueno, pues también temas ambientales y temas, bueno, pues por legislaciones locales muchas veces, bueno, pues se hace un soterramiento de la línea con cable aislado, ¿no? En este caso está hecho aéreo, pero si fuera con cable aislado, pues que sepamos que tenemos de todas las tensiones, ¿no? 64, 110, 220, etcétera, etcétera. Esto es cuestión de consultarlo, como se hace en muchos casos y hacemos, bueno, pues los proyectos hasta el final, ¿no? ¿Vale? Accesorios, cables, accesorios, tendido, puesta en marcha, todo eso es posible con el primer fabricante Prysmian. Bueno, y también, lógicamente, como fabricantes globales, pues tenemos la posibilidad de cables de comunicaciones, aptos para la intemperie, incluso, bueno, posibilidad bueno, pues de hacer cables armados por la posibilidad de la acción de los roedores, que a lo mejor siempre son más vulnerables estos cables de comunicaciones. Cables armados, ojo, cuidado con los cables low cost, nosotros cables armados en los que medimos los parámetros de transmisión después de armar el cable. No es un cable que da un parámetro de transmisión, lo armamos y ahí lo dejamos. No, no. Hay que medir los parámetros de transmisión que se ven afectados cuando se arma el cable, ¿no? Es decir, se trata, bueno, pues de un suministro de un cable serio, ¿no? Digo, porque evidentemente existe mucho low cost que, bueno, luego lo que se dice puede ser real o no tan real, ¿no? Y decir también que igualmente pues la posibilidad de que los cables convencionales puedan tener repelentes de roedores, bueno, para lo que pueda ser necesario en los parques fotovoltaicos. Si esto se pide, se puede suministrar así. Bueno, y hasta aquí casi hemos llegado. Decir que tenemos la cableapp.com que ha sido recientemente mejorada. Os invitamos a entrar en ella. Podéis ver que, bueno, ya calcula la caída de tensión a la temperatura del conductor. Hace, como siempre, ha hecho cálculos de varios conductores por fase de solución, se ha mejorado la usabilidad, la visibilidad y es un programa de cálculo muy fiable, gratuito, para descargar en Apple Store o en Google Play. Os invitamos a ello. También se puede acceder a él directamente desde cableapp.com y trabajar online. Imprime, o sea, se descarga uno los informes, puede adjuntarlos a cualquier tipo de proyecto. Y bueno, es un programa que está estrictamente basado en el reglamento de baja tensión y en el reglamento de líneas de alta tensión. No permite equivocarse, ¿eh? Insisto, y da soluciones con varios conductores por fase sin ningún problema. Y hemos mejorado incluso la visibilidad para que al final se vean también cuáles son los coeficientes que se han aplicado en cada caso. Y, bueno, si alguien lo ha usado ya, yo creo que debería volver a usarlo y que vea las novedades que ya
ya tiene. Y si no, pues invitamos a ello porque, bueno, es un cable es un programa de muy fácil manejo. Por otro lado, tenemos el Prismian Club, que también invitamos a que os deis de alta, ¿no? Muy interesante, tiene un montón de artículos, estará este curso grabado, con lo cual ya lo conocéis, pero como sabéis, se van publicando artículos que van más allá de la mera publicidad de la marca, ¿no? Sino que intentamos, bueno, dar soluciones a aquellas cuestiones que nos vamos encontrando, ¿no? En cualquier caso, también tenéis aquí mi contacto, tanto por correo electrónico como por teléfono, para lo que podáis necesitar. Y esto ha sido todo. Muchas gracias, espero que haya sido provechoso. Bueno, hemos incorporado nuevos cables en la nueva era de la sostenibilidad. Yo creo que es algo muy a tener en cuenta para que lo tengáis en cuenta en vuestros proyectos, ¿no? Igualmente, como veis, ya tenemos un cable específico también para fotovoltaica, el cable Afumex Sun, con una excelente reacción al fuego, la mejor del mercado para los proyectos de autoconsumo. Pues lo dicho, para cualquier cosa tenéis mi contacto. Muchas gracias y hasta la próxima.